Programa declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy voy a estar con un profe de historia, Pablo Coronel, que está viviendo en Málaga, en España, y con él voy a estar hablando de la Guerra Civil Española. Este profe es muy creativo y tiene tanto en Instagram como en YouTube un canal que se llama Huellas de la Historia y que te invitamos a que sigas. Como siempre te digo, estoy vestida por Me Vestí de Reina y quédate que ya empezamos esta nota con Pablo. Hola Pablo, bienvenido a Historia de Miércoles. Estamos a muchos kilómetros de distancia, pero es muy lindo poder encontrarnos por este medio a hablar de esto que tanto nos gusta, que es la historia. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. En general soy yo siempre que está en el rol de entrevistador y preguntando, así que hoy me toca del otro lado, así que está buenísimo también ver qué se siente del otro lado. Está bueno ganar experiencia en este sentido de lanzarnos como divulgadores, además de docentes que somos, para poder llevarle a más gente un poquito de lo que sabemos, que obviamente es inabarcable el conocimiento, pero acercar un poquito el bochazo, vamos a abrir comillas, a lo que queremos hablar. Y el tema que hoy nos convoca a hablar con Pablo es un tema muy sentido en la historia, principalmente para aquellos que tienen raíces españolas, porque hemos decidido que el tema a trabajar sea la Guerra Civil Española. En ese periodo entre guerras o entre la Gran Guerra, como diría Hoffmann, que se da específicamente en España y que es tan importante porque también muchos lo marcan como una de las causas que llevan al rearme en Europa. Pero no quiero copar la palabra en absoluto, Pablo, quiero que vos nos cuentes un poquito de lo que has estado trabajando al respecto de esta temática. Bien, bueno, antes que nada, yo obviamente soy argentino, estoy viviendo en España y el proyecto de Huella de la Historia, que ya tiene 8 años rodando, venimos trabajando varias temáticas y bueno, ahora aprovechando también un poco la cercanía con la historia española, ¿no? También empezar a abarcar este campo del conocimiento, ¿sí? Que obviamente cada historia nacional tiene sus particularidades, ¿no? Si bien podemos siempre buscar hilos conductores que nos ayuden también a explicar, y eso me parece que está bueno para a la hora de decir, bueno, ¿y a mí qué me importa la historia de España? ¿Qué me importa la historia de Francia? ¿Qué me importa? Bueno, justamente las lecciones y las explicaciones que se pueden encontrar para diferentes problemas históricos nos sirven para también los problemas de cuestiones nacionales o más locales, ¿no? Que se puedan llegar a encontrar. En ese sentido, y también un poco para trazar un puente, me gustaría leer una pequeña carta, una pequeña mención que traza estos puentes que decíamos recién. La carta dice: antes de partir a París, Córdoba y Turburu me pidió un favor. Tiene en Córdoba un sobrino de unos 9 o 10 años que vive apasionado por lo que ocurre aquí. Sobre un cartón pegado tiene un mapa de España. Lee las noticias cada día, coloca banderitas, sigue las batallas, reclama de su tío informaciones, anécdotas. Siente la guerra como algo suyo. Ahora pidió noticias sobre Cataluña, Aragón, las zonas por donde anda. Preparé unos croquis, un pequeño relato, mis impresiones. Y te las mandaré en una carta para que se las envíes directamente al pequeño estratega. Se llama Ernesto Guevara y vive en Altagracia. Espero que le sea útil. Esta carta la escribe Horacio Badaraco, que era un periodista anarcocomunista, ¿sí? Que viajó en 1936 y combatió en las filas libertarias, colaborando con periódicos como Solidaridad Obrera y Juventud Libertaria.
Como se habrán dado cuenta, el tema que vamos a charlar hoy es sobre la Guerra Civil Española, ¿no? Y acá lo que vemos en esta pequeña carta, como disparador, es un poco los puentes que se trazan entre la historia argentina, ¿no? Y muchos de los eh, militantes políticos, sociales, trabajadores, también periodistas, intelectuales, que han ido a España a combatir, ¿no? En esta guerra civil. Pablo, me parece que es importantísimo esto que remarcás, porque a veces tendemos a ver o a estudiar la historia por estancos. Y es uno de Ujú. los grandes problemas que tenemos, porque en realidad la historia es una sola. No porque hubiese una guerra civil en España, el resto del mundo estaba paralizado. Por el contrario, pasaban muchísimas cosas y esto de los puentes o los lazos que marcas desde lo personal y desde lo historiográfico, me parece que es fundamental para poder tener una mirada mucho más amplia. Ujú. Exacto, exacto. Y, y también entender, digamos, el mundo como una unidad que si bien tiene particularidades, ¿no? Por regiones, lo que decíamos recién, también hay una unidad en cuanto a los sistemas económicos, sociales, políticos que se van traspolando, digamos, en cada una de las realidades, ¿no? Entonces, sobre todo pensándolo en la historia del mundo occidental, ¿sí? O sea, Argentina, América, Europa, Estados Unidos pertenecen a un, si se quiere, determinado campo eh, político, social, ¿no? Que, bueno, podría encontrar sus mixturas en África y en Asia, ¿no? Sus particularidades, pero sí que tanto Europa como Argentina, y sobre todo España y Argentina, conservan un lazo muy fuerte, ¿no? Y esto que relataba recién, ¿no? De esta carta que le escriben para mandarle unos croquis y unos mapas a Ernesto Guevara, así el Che Guevara, que era un pequeño niño curioso de 10 años en Altagracia, nos muestra cómo las tradiciones militantes, ¿no? De esa época transcurrían entre los dos océanos, ¿no? Y están marcados en un proceso que podríamos llamar internacionalista, ¿no? De ciertos sectores de la izquierda, principalmente del Partido Comunista, ¿no? Con la Tercera Internacional Ujú. Comunista que tenía sede en Moscú, y con la formación de batallones internacionales que iban a combatir a España en este caso, que se había considerado como un campo abierto, digamos, de lucha y se pensaba como algo vital para mantener el mundo libre, si se quiere, en contra de los fascismos que estaban en auge. Pensemos que para la época ya estaba consolidado el régimen italiano Ujú. de Benito Mussolini y también estaba consolidado o estaba empezando a dar sus primeros pasos. Tenía 3 años de gobierno el régimen de Hitler, ¿no? Entonces, esa lucha en España se presentaba como algo vital, sobre todo para el campo de las izquierdas y el campo comunista para poder mantener las garantías políticas y mantener el crecimiento, sobre todo del Partido Comunista, que iba por una estrategia de frentes populares en la época, ¿no? De tratar de congregar la mayor cantidad de gente posible, haciendo alianzas, ¿no? Con otros partidos. Y eso es un poquito lo que empieza a aparecer en España, que también es pensado por muchos historiadores como una previa, como un ensayo de lo que va a terminar siendo después la Segunda Guerra Ujú. Mundial, ¿no? O Ujú. sea, justamente España es un espacio de, si se quiere, de prueba, de ensayo. Lamentablemente para los españoles, ¿no? Funcionó como un campo de, de experimento, ¿no? De lo que iba a ser después. Vamos a aclarar para aquellas personas que no lo sepan el concepto de guerra civil, que es aquel enfrentamiento de personas dentro de una misma población, no es un enfrentamiento entre países,
sino que es puertas adentro. Y en este caso, el enfrentamiento en España tiene que ver con esto que está marcando Pablo, y tiene que ver también con una figura que va a ser hegemónica también, lamentablemente, en esta etapa, que es Francisco Franco. Ujú. Exacto. Sí, bueno, eh, la Guerra Civil Española, digamos, también para contarle a la gente, ir metiéndonos, tiene sus antecedentes, ¿no? Y Franco viene de esa época. Los antecedentes de la Guerra Civil Española vienen de básicamente 1920, podríamos entablar como uno de los primeros momentos donde se empiezan a generar las tensiones que van a terminar explotando, cuando España, en su afán de conservar el dominio colonial en Marruecos, ¿sí? En la zona del Rif, se embarca en una guerra, ¿sí? Por mantener esas posesiones, y es una guerra que termina desgastando mucho las cuentas públicas, digamos, del Estado español, Ujú. ¿no? A partir de eso, para 1923, la crisis social que había dentro de España, social y económica, termina decantando en un estallido golpista por parte de Miguel Primo de Rivera, ¿sí? Que era un militar da un golpe de Estado en 1923 y se hace cargo del gobierno de España, ¿no? Un gobierno de España junto con la monarquía, ¿sí? Ujú. Esa dictadura va a emprender un camino, ¿sí? Muy duro de represión interna, sobre todo con las corrientes anarquistas, socialistas, comunistas y también nacionalismos regionales, como por ejemplo el nacionalismo catalán, ¿sí? Por ejemplo, entre una de las tantas medidas, prohibir la lengua catalana Ujú. en esa zona. Y bueno, internamente genera esas tensiones, ¿sí? Y a nivel externo, si se quiere, progresivamente intenta darle una solución a esta guerra que estaba sofocando las cuentas públicas españolas. Esta dictadura, digamos, se va a extender hasta el 30 aproximadamente, donde se sanciona una especie de constitución que tiene como finalidad perpetuar, digamos, la figura de Primo de Rivera, y esa constitución, si bien participan partidos de la vida civil, de la vida pública, rápidamente al ver el resultado final, estos partidos políticos van a abandonar la constitución y se van a posicionar totalmente en contra del gobierno. Para 1931, finalmente, el rey abdica, el Ujú. rey de España termina abdicando y eh, se convoca, digamos, a una república, en este caso se la llama como la Segunda República Española, porque había habido un intento republicano. Pensemos que España hasta ese momento era una monarquía, ¿sí? Con un parlamento que legislaba y tal, pero, digamos, las decisiones finales pasaban por el rey. Luego viene el periodo dictatorial y esta posibilidad que se abre con la Segunda República, ¿no? Esa Segunda República se constituye el 14 de abril de 1931 y la Constitución la va a terminar sancionando para el mes de diciembre, ¿no? Va a tener tres etapas: un primer gobierno que va a ser el de Manuel Azaña entre el 31 y el 33, que es un bienio reformista, se le llama en la historiografía española, que está formado el gobierno por partidos fundamentalmente liberales y socialistas, y luego le va a suceder un gobierno conservador y de derechas, ¿sí? Que va a ser el de Lerú y Samper, ¿sí? Ese gobierno, que va a durar del 34 al 36, en ese periodo vamos a ver el protagonismo cada vez más fuerte de Francisco Franco como figura, Ujú. digamos, eminente, quizás a largo plazo un poquito más solapada, pero empieza a aparecer, ¿no? Como personaje. ¿Y cuando aparece? Cuando en Asturias, en el 34, se da una revolución, ¿sí? En contra de las medidas de este gobierno de derecha. ¿Y quién va a reprimir esa revolución? Justamente Francisco Franco. Un Franco que
es militar, que es enviado luego a África y que va a terminar apareciendo, si se quiere, como cabeza de un golpe de Estado, prácticamente por casualidad, si se quiere, porque los golpistas, los cerebros golpistas del 36, que cuando finalmente se produce el golpe, los cerebros golpistas terminan muriendo en diferentes ocasiones, principalmente Sanjurjo, que era la cabeza, digamos, el que había ideado el golpe de Estado, y por otro lado, el hijo de Primo de Rivera, ¿sí? Termina muriendo y bueno, en esa sucesión de hechos desafortunados termina quedando Franco como cabeza del golpe y bueno, eh, un personaje muy decidido también en su papel y en su rol en la historia que se está desencadenando y que llega hasta las últimas consecuencias, digamos, ¿no? Una de las muestras del horror que significó la Guerra Civil Española nos queda registrado en la obra de Pablo Picasso, específicamente en el Guernica, en el que él intenta plasmar el horror que se vivió justamente en su ciudad, en Guernica, con esta guerra civil. ¿Nos querés contar un poquito de la guerra civil en sí misma? Sí, bueno, el cuadro de Picasso es requerido para una presentación en París, en Francia, ¿no? Y bueno, justamente muestra los horrores de la guerra. Eh, y si tenemos en cuenta lo que pasó en Guernica, estamos hablando de un bombardeo aéreo, ¿sí? A una población civil en donde la aviación nazi, ¿sí? De la Alemania nazi, eh, prueba sus aviones, ¿no? O sea, pone en práctica su poder de fuego, ¿no? Y demuestra también su poder de fuego, ¿no? La Recordemos que llamada Legión Cóndor. Perdón, y Sí, recordemos que esto también con el aval de exactamente, Franco. exactamente, ahí quería llegar. Franco empieza a organizar su incursión a la península ibérica desde Marruecos, ¿sí? Para cruzar de Marruecos a la península ibérica, utiliza como medio de transporte la aviación que le presta justamente Adolf Hitler, ¿sí? Mostrando esa solidaridad internacional entre fascistas, ¿no? En este caso. Eh, Ahí se empieza a ver, digamos, la participación de Hitler en el involucramiento en la guerra civil. Bueno, cruzan finalmente al continente, arrancan por Andalucía, ¿sí? Que si uno lo mira en el mapa, Andalucía es la zona que está más al sur de España y justamente limítrofe con Marruecos. Y bueno, van provocando diferentes acciones bélicas en el territorio y logran tomar posesión del territorio. Otra de las acciones también muy trágicas, más allá de la de Guernica, es cuando se produce la desbandada, ¿sí? La desbandada, cuando la población malagueña, ¿sí? Que Málaga es justamente la ciudad donde estoy viviendo yo ahora, la población malagueña intenta escaparse del ataque franquista, intenta escaparse hacia la ciudad de Almería, que está acá pegadita a muy pocos kilómetros, y es masacrada en la ruta que conecta Málaga con Almería, ¿no? Es masacrada justamente por el ataque de los franquistas. Eh, y así como ese hecho, tenemos obviamente repetidas muestras de ataques a población civil fundamentalmente, ¿no? Y acá está bueno recuperar el término que usábamos recién de guerra civil, ¿sí? Es una guerra entre compatriotas, ¿no? Entre personas de un mismo país, de una misma nacionalidad. Y a mí me gustaría complejizar un poquito esta cuestión de civil, porque más allá de ser ciudadanos de un mismo país, también estamos hablando de una contraposición entre diferentes clases sociales, Ujú. ¿sí? Más allá de ciudadanos. Estamos hablando de un ala republicana que tenía
básicamente sus bases de apoyo en la clase trabajadora, en el proletariado de las grandes ciudades, y tenemos al ala nacionalista, que era la franquista, que tenía como base a la burguesía más concentrada, a los terratenientes, a la iglesia y a la monarquía, ¿no? Entonces, como intereses de fondo que van a apoyar a cada una de las fuerzas. Esto me parece que es interesante más allá de la cuestión de la ciudadanía, digamos que compartían la misma nacionalidad, porque nos explica también el trasfondo de los intereses de cada una de las clases sociales que estaban combatiendo, ¿no? Ujú. Pablo, como para ir ya cerrando, no queremos robarte más tiempo, quisiera preguntarte, considerando tu página en Instagram, que obviamente invitamos a todos a que la visiten, ¿cuál es la huella que deja esta guerra civil en la historia? Bueno, jugando un poquito con el nombre, ¿no? Huellas de la historia, yo creo que es muy importante para la historia inmediata del siglo XX. ¿Sí? La guerra civil termina en el 39 y justamente en ese año empieza la invasión de Hitler a todos los países, digamos, del este de Europa. Entonces se da inicio también a la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos ahí en la configuración de fuerzas, me parece que es importante para esa Segunda Guerra Mundial. Y me parece que a largo plazo, para la historia española, con la derrota de la Segunda República y la llegada de Franco al poder, se abre una dictadura, ¿no?, franquista, que va a durar hasta el 75, que es cuando muere Franco, y todavía hoy en día seguimos viendo, por lo menos acá en España, coletazos de lo que fue esa guerra civil, ¿no?, del enfrentamiento hasta dentro de las mismas familias, ¿no? Hay historias, hay mucha literatura también escrita, está bueno también remarcarlo, sobre la guerra civil española, de el enfrentamiento interno entre las familias, entre vecinos, ¿no? O sea, ha marcado y ha polarizado mucho las opiniones en España. Y bueno, la presencia franquista hoy, por ejemplo, se ve en la cultura, en problemas sociales que tienen que ver con cierto conservadurismo en la sociedad española, en los planes de estudio, por ejemplo. Y bueno, muchas expresiones que tienen que ver con esa herencia de la dictadura franquista para España. Bueno, Pablo, no queda más que agradecerte esta colaboración que has tenido con Historia de Miércoles. Un placer contar con vos desde Málaga, desde España, y que hayamos podido traer un poco al tapete de la discusión esta guerra civil española, celebrando estos puentes que también hoy estamos creando, construyendo, para que la historia sea una ciencia mucho más difundida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, están invitados a seguir a Huellas de la Historia tanto en Instagram, Facebook, en YouTube, también donde tenemos subido la mayoría de nuestro material, ¿sí? Tanto series que vamos produciendo más documental y ahora estamos llevando adelante nuestro podcast. Así que bueno, pueden ir a visitarnos y conocernos y bueno, nuevamente muchas gracias, Angie, por la invitación. Un saludo para todos allá. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos.